Chicos, el día de hoy vamos a hablar de lo que son los ángulos internos de un triángulo, continuando con el tema de triángulos. Entonces, vamos a ver este ejemplo que tenemos, que me dice a mí, el ejemplo, dado el triángulo ABC, tenemos el triángulo ABC aquí abajo, que me dice a mí que vamos a tener un lado, el lado de B va a ser 80 grados, el lado de A va a ser 30, pero me piden buscar cuál es el lado de C. Entonces, por teorema me dice a mí que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. O sea, que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser siempre igual a 180 grados, como vimos en el tema anterior de los ángulos, de las sumas internas de ángulos. Siempre la sumatoria interna de un triángulo va a ser igual a 180 grados. Entonces, conociendo eso, y me piden a mí buscar el lado C, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a decir que voy a tener mi ángulo A, que mi ángulo A va a ser igual a 30 grados. Voy a tener más mi ángulo B, que va a ser igual a 80 grados, más mi ángulo C. Como no tengo el ángulo C, es lo que estoy buscando, voy a colocar C igual a 180 grados. Entonces, como estoy buscando mi ángulo C, lo que voy a hacer es un simple despeje. ¿Qué haré? Enviaré esto hacia el lado contrario, pero con el signo cambiado. En este caso sería, vamos a tener, y dejaremos la C de ese lado, porque la C es la que estoy buscando, que no tengo que despejarla. Entonces voy a tener aquí, mi ángulo C va a ser igual a 180, como esto está positivo, va a pasar para el lado contrario, negativo. Entonces voy a tener menos 30 grados, menos 80 grados. Entonces, mi ángulo C va a ser igual a 180 menos 30 menos 80 es igual a 70 grados. De esta forma encuentro el ángulo faltante en un triángulo rectángulo, siempre conociendo que la suma de mis ángulos internos siempre tiene que ser igual a 180. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, viendo este segundo ejemplo, aquí lo que me está presentando es un triángulo rectángulo. Entonces, me piden también, me van a pedir a mí encontrar el ángulo faltante. Que en este caso, el ángulo faltante, tengo A, que es 60 grados, C no me lo dan, ni B tampoco, supuestamente, pero sí, B me lo están dando. Porque en un triángulo rectángulo voy a tener un ángulo que es el ángulo recto. El ángulo recto es de 90 grados. En este caso, el ángulo recto sería B. Aquí serían 90 grados. Entonces, el ángulo faltante sería el ángulo C, que ese es el que voy a buscar. Y como sabemos que la sumatoria de los ángulos A más el ángulo B más el ángulo, más el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Solamente sería sustituir. Entonces, vamos a sustituir diciendo que A va a ser 60 grados más B, que va a ser 90 grados, más el ángulo C, que no lo tengo, que es el que voy a buscar, más 180. Entonces, haría lo mismo aquí. Enviaría esto para el lado contrario con los signos cambiando. Se va a quedar el ángulo C, que va a ser igual a 180 grados menos 60 grados menos 90 grados. Es prácticamente lo mismo que estamos haciendo,
La diferencia es que aquí solamente me da un solo ángulo. El segundo ángulo, para encontrar eso, lo conseguí sabiendo que esto es un triángulo rectángulo y que el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto que es igual a 90 grados. Entonces, la resta de esto va a ser igual a 30 grados. Y así lo encontré.